Oremos, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde, en esta mañana. Nos permites estar aquí en tu casa y en tu templo de adoración, alabándote, glorificándote y aprendiendo también de tu palabra. Damos gracias, Padre, y te pido que me utilices a este siervo tuyo para darnos a conocer lo que hoy tú quieres que entendamos, sepamos y nos lo llevemos en lo más profundo de nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos todo esto en nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar. Nacer de nuevo para una esperanza viva es una hermosa forma de descripción de la experiencia de quien conoce a Dios por medio de Jesucristo. Creer que Jesús resucitó entre los muertos es la clave para encontrar el sentido a la vida y saber de dónde venimos y a dónde vamos. Una fe que nos sostiene con esperanza. Este mensaje es para comunidades o personas sencillas, personas que se sienten esclavos, gente que ha salido de su tierra, migrantes, y que no están el día de hoy en una de las cosas más sagradas para las personas, que es donde nació uno. Este mensaje también es para los pobres, para los extranjeros, para los que se sienten alejados. Quien conoce a Jesús resucitado sabe que hay un Dios justo que tiene la última palabra y juzga con justicia, y que a pesar del presente se puede mirar hacia el futuro, con expectativa, con valor y sobre todo sin temor. Una característica de la cultura que vivimos el día de hoy, llamada cultura posmoderna, es la pérdida del sentido de la historia debido al fracaso de las utopías o de los sueños o de las posturas políticas o sociales, lo cual conduce a la glorificación del placer inmediato, aunque lleve a la autodestrucción. Más importante, la satisfacción de mi necesidad lo más pronto posible. A la desesperanza le acompaña el relativismo ético que deteriora la salud moral y la estabilidad de las sociedades. La luz en medio de las tinieblas es simple y sencillamente algo que puede ser la aceptación del mensaje evangélico y el poder de darle sentido a la vida como solución a los problemas. Esta semana en esta ciudad, hermanos, vivimos cosas muy complicadas que hace muchos años no vivíamos y que algunos manifestaban que jamás se habían vivido. Desgraciadamente, esta situación que acabamos de darle lectura, a que lo más importante es la satisfacción personal independientemente de la visión colectiva y de la protección de los demás, ha sido, por lo menos en las 2 o 3 últimas generaciones en las cuales nos han educado, el parteaguas o la piedra que mueve las conductas de las personas. El mensaje se denomina esperanza viva. También se podría llamar Dios sigue teniendo el control. También se podría llamar ánimo en tiempos de sufrimiento. Esperanza en medio del dolor podría también llamarse. Pero la esperanza, ¿qué es? ¿Cómo podemos manifestarnos y cómo podemos saber específicamente que las cosas van a mejorar? ¿Por qué muchas iglesias están vacías? ¿Por qué gente que ha manifestado y se ha comprometido con el Señor perdió la esperanza? ¿Por qué personas hoy no solamente dudan de la grandeza, de las maravillas que lo que puede hacer en nuestras vidas el Señor Jesucristo, sino simple y sencillamente se volvieron personas que atacan a los demás que creen en Él? ¿Por qué el mundo actual se tambalea bajo el espectro de la desilusión? ¿Por qué la gente está buscando respuestas y no las está encontrando? ¿Por qué el mundo y su esperanza no tiene sentido? ¿Por qué la gente que pone su esperanza en el mundo y no la pone en el cielo o en el Señor, qué le va a pasar a esas personas?
A esas personas lo que le va a pasar es que no les va a pasar nada, se van a quedar sin nada, sin el mundo y sin el Señor. Los hijos de Dios tenemos que tener una visión distinta a esto. Yo creo que todos hemos sentido desesperanza de una u otra manera. Hemos sentido la falta de respuesta, estimados hermanos, en muchas situaciones que pueden ser para muchos sin importancia y para algunos otros con una importancia grande o de vida. ¿Cómo actuar en el momento histórico en que vivimos el día de hoy, en donde la gente confía más en una aplicación? Incluso estaba tratando de acordarme del nombre, pero no lo recuerdo. Pero tiene que ver con que hoy la gente, en lugar de ir al médico, prefiere meter sus padecimientos y sus síntomas en una plataforma digital y que le arroje cuál es el diagnóstico. Tiene un nombre específico, pero a ver si antes de que termine el mensaje me acuerdo. ¿Por qué la gente confía más en eso? ¿Por qué la gente pone su esperanza o las circunstancias positivas que se resuelvan hoy en el denominado Internet de las cosas, que tratamos para facilitar nuestra vida, todo hacerlo por Internet? Dicen los historiadores que las historias se terminan repitiendo, que la historia es cíclica, simple y sencillamente se transforma en la perspectiva del momento histórico en que se vive. Y pensemos específicamente, conforme a la lectura que acaba de hacer nuestro hermano, en el momento que escribe Pedro estas epístolas. ¿Qué le pasaba a Pedro? Simple y sencillamente su esperanza y todo lo que había enseñado, todo lo que había él aprendido y que había aprendido de su amigo Jesús, estaba en duda. También él, de una u otra manera, no lo dicen las Escrituras, pero si nosotros somos un poquito analíticos y en este caso llegando un poco a la profundidad de lo que dice la palabra del Señor, seguramente también tuvo zozobra Pedro. Nosotros como hijos de Dios no nos debemos de detener en la esquina de la desesperación, porque tenemos un Dios justo que nos conoce, tenemos un Dios justo que sabe cuáles son nuestras necesidades. La naturaleza de la esperanza, estimados hermanos, es que en ese momento histórico en que se escribe esta epístola, sobre todo los primeros versículos, la gente pasaba tremendas dificultades, el pueblo del Señor estaba dividido en Asia, los cristianos estaban esparcidos por toda Roma y por todos lados y sufrían persecución y sufrimiento. 16 veces se repite esta palabra en esta carta. Probablemente nosotros también estemos pasando bajo esta prueba de fuego, que es el dolor y la desesperanza, hermanos. Pero para eso estamos en comunión, para eso estamos aquí en la casa del Señor, para entender y aprender que siempre el Señor tiene el control de todo. Por eso el mensaje también podría llamarse, como les había dicho, Dios tiene el control. Debemos creer que la esperanza que buscamos y a menudo parece eludirnos, no está lejos de nosotros. La esperanza está en la persona que venció y eludió la muerte, que es Jesús. Ahí es donde nosotros tenemos que manifestar la esperanza. Ahí es donde tenemos que poner nuestras fuerzas en el Señor para que Él nos lleve de su mano, como esa vasija que hace el alfarero y que solamente utiliza sus manos y que la va perfeccionando y la va moldeando. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? Su propia experiencia lo retuvo en su memoria, tan así que vivió muchas cosas. Fue su amigo, en algún momento negó al Señor y nuevamente fue comisionado de nuevo en la enseñanza. Vio un Cristo crucificado, vio un Cristo resucitado, que incluso él tuvo que ver, en este caso, sus manos y su costado para darse cuenta que era el mismo. Todos, y por naturaleza humana, dudamos en alguna ocasión, pero la diferencia entre los hijos de Dios que dudan, la diferencia que debe de ser,
a las personas que están en el mundo es que el mundo confía en conocimientos y confían en las personas, y no quiere decir que no debamos de confiar, claro, pero nosotros debemos de poner nuestra esperanza en el Señor. Nosotros debemos de poner nuestras necesidades en Él, y Él en su momento esas necesidades las transformará ¿en qué? En satisfacción, las transformará en respuestas. El concepto correcto son en respuestas para cada uno de nosotros. Se dio cuenta Pedro que era Él, que incluso que Jesús había quitado la piedra, que había resucitado y salió victorioso. Ahora, nosotros, dentro de la perspectiva que estamos hablando, de la circunstancia de la esperanza, ¿sí?, ¿qué le podemos decir a esos hermanos que el día de hoy pasaron aquí al frente, manifestaron sus necesidades, o en su defecto lo hicieron de corazón? ¿Qué le podemos decir a esa persona que ha perdido a un ser querido? ¿Qué le podemos decir a nuestros propios hermanos que el día de hoy vemos que gente muy cercana está enferma? ¿Qué les podemos decir? Solamente lo único que podemos decir es que tengan esperanza en el Señor. Todos de una u otra manera hemos padecido y hemos tenido circunstancias muy complejas que enfrentar, algunos otros de una mayor manera y algunos otros de menor manera, y cada uno tenemos en este caso diferentes maneras de responder a circunstancias muy similares. Pero en esta sociedad en la cual vivimos, estos problemas y estos desasosiegos para mucha sociedad se ha convertido ¿en qué? Se ha convertido en una manera, mis estimados hermanos, de generar una circunstancia de deporte o de competencia para ver a quién le ha ido peor, que eso algunos lo denominamos como la oficialización ¿de qué? De la victimización. La oficialización ¿de qué? De que a la gente que peor le va mal, o a la gente que le va mal, la propia sociedad tiene sus propias estructuras para tenerles más compasión. Esas personas ponen ¿en qué? Esas ponen su esperanza en que la gente del mundo las vea de manera distinta, las apoye de manera distinta, no porque de una u otra manera son hijos del Señor, sino porque lo que quieren generar, mis estimados hermanos, es lástima. Y un hijo del Señor no puede generar lástima. Un hijo del Señor es un hijo del Altísimo, del que venció la muerte, del que venció el enemigo más importante que tenemos todos nosotros. Esta persona no puede generar lástima. Debe de poner la esperanza ¿en quién? Debe de poner la esperanza en el Señor. Y el Señor pondrá las cosas necesarias ¿para qué? Para que las respuestas lleguen lo más pronto posible. ¿Dónde debe de estar la esperanza en nosotros, mis estimados hermanos? Debe de estar puesta en el Señor. Hay muchas historias de gente que ha sido transformada, hermanos, en tiempos de zozobra y de vicisitudes. Y podemos platicar algo muy banal, si ustedes quieren verlo, o algo del mundo, para comparar cuando la gente pone la esperanza en simple y sencillamente en cosas que denominan algunos autores e interpretadores de la palabra esperanza de esperanza y esperanza de certeza. Aquí, los que nos gusta el fútbol, anhelamos que nuestra selección mexicana juegue el cuarto partido en un mundial. Y por estadísticas, si lo quieren ver ustedes así, ya está cerca ese momento. ¿Y qué va a pasar cuando esta selección mexicana hecha de hombres y que toda una estructura social pone su esperanza en ellos? ¿Qué va a pasar cuando jueguen el cuarto partido? Habrá mucha alegría. ¿Y saben qué? No va a pasar nada después. ¿Por qué? Porque es una esperanza vacía, banal, sin importancia. ¿A diferencia de qué? De una esperanza de certeza, hermanos. ¿Que la ponemos en qué? En el Señor. Todos de una u otra manera hemos tenido gente cercana en circunstancias muy complejas. Y probablemente nosotros hemos aquí
vivido también circunstancias muy difíciles. Y hoy, aprovechando, sé que en el púlpito no se debe de hacer cuestiones regularmente personales, pero les puede ser de ejemplificación lo que voy a decir, y que mi señora esposa lo sabe, pero pocos hermanos lo saben también. Y quiero hacer rápidamente en un minuto un testimonio. Cuando su servidor estuvo más de 3 años en tratamiento médico por una profunda depresión que su servidor tenía, yo en ese momento no conocía al Señor, tenía una vaga idea de Él. No sabía quién era, pero sabía que había un ser superior que me podía salvar, que me podía solucionar mis problemas. Cada pastilla que tomé, mis estimados hermanos, 3 veces al día, yo le decía al Señor: ¿cuándo va a acabar esto, Señor? ¿Cuándo va a acabar esta profunda tristeza que siento? Y que ni siquiera en muchas ocasiones el medicamento de la ciencia me permite vivir medianamente bien. Y el Señor contestó en su tiempo, perfeccionó mi circunstancia. Y hoy que lo recuerdo, lo digo y estoy muy agradecido por haber vivido esa prueba, hermanos, porque hoy me permite reconocer lo que es la alegría de tener una esposa, de tener una familia y tenerlos también a ustedes. Probablemente si yo no hubiera padecido, hubiera pasado esa circunstancia, lo que hoy vivo no tendría la manera de valorar que había pasado. Debemos de tener esperanza en el Dios eterno. Debemos de tener confianza. Y esa confianza debe de vivir diario en nosotros. Pero algunos pueden decir: pero mañana es lunes. Mañana la enfermedad seguirá en la gente que yo quiero o en mí mismo. Mañana regresaré al trabajo que me frustra, que me molesta, que lo tengo que hacer porque no tengo otra opción. Mañana seguirá la situación en casa compleja, difícil, no cambiará. ¿Qué debemos de hacer? Lo que dice su palabra, hermanos, poner nuestra esperanza en Él. Bendito Dios, bendito el Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, a pesar de que nuestro espíritu y nuestro origen, mejor dicho, es pecaminoso. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Poner nuestra esperanza en Él. Hoy tenemos que pedirle al Señor sabiduría para saber por qué hace las cosas y por qué las circunstancias se vienen presentando. Esta semana fue de revelación para muchos. Todos clamamos al Señor para que esta circunstancia que vivimos en la contaminación pasara y disminuyera. Y ya pasó. Y hoy podemos ver un sol pleno. Hoy podemos nuevamente ver el cielo azul después de la tormenta que nosotros padecimos. Y tuvimos esperanza, hermanos. Y esa esperanza de que tenemos que volver al mundo, tenemos que volver a esos retos que tenemos, debemos de poner todas nuestras necesidades en el Señor. Dice el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Observen, mis estimados hermanos, donde dice que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados. Los que interpretan su palabra
hablan de que esto es una de las partes, es una de las frases más fuertes que tiene la Biblia. Que sois guardados ¿por quién? Por el ejército del Señor. Por todas esas cosas que dice su palabra y que manifiesta el Señor en la Biblia, que son sus promesas hacia nosotros. Nosotros debemos de confiar en Él, que Él va a guardar y nos va a ir perfeccionando, hermanos. Como les decía, los que apuntan al cielo recibirán la tierra y recibirán la respuesta a sus necesidades. Los que apuntan a la tierra y ponen sus esperanzas en la tierra no van a recibir nada, hermanos. No confíes en falso conocimiento. No confíes ni te dejes llevar, mis estimados hermanos, no nos dejemos llevar por esa inercia que decíamos al principio en la lectura que hicimos. No dejemos llevarnos, ¿por qué? Por esa inercia de la glorificación del placer inmediato. Decía yo en una actividad que también tuve en esta semana, ¿cuándo perdimos esa capacidad para ver el beneficio colectivo sobre el beneficio individual? ¿Cuándo como sociedad perdimos la capacidad de hacer bien a otros y solamente ver la satisfacción de nuestra necesidad? ¿Dónde se rompió? ¿Dónde perdimos esta parte? Mucha gente te dice, es que todo es cuestión de tener una actitud mental positiva. Yo siempre digo una palabra que luego me dicen que no debo de decir. Todo depende de ¿qué? De que tengamos que echarle ganas. Mucha gente me dice, ¿cómo es echarle ganas a las cosas? Y no se trata de positivismo, ni de ganas, ni de llegar y brincar, etcétera, etcétera. Se trata de ¿qué, mis estimados hermanos? Se trata de no perder el enfoque, no perder el verdadero sentido de nuestra vida, no perder el verdadero camino de la vida. Y aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones en las oraciones. Que Dios nos permita no perder el camino correcto, hermano. Que no nos permita perder hacia dónde vamos. Y que no nos permita dejar de ver que si estamos aquí vivos, respirando, con planes, con proyectos, con desarrollos, porque el Señor aún estamos en el hueco de su misericordia. Todos vamos a tener retos. Todo creyente tiene retos. Y el Señor nos perfecciona a través de esa situación. Por lo que nos tenemos que alistar. ¡Qué bien, hermanos! Mucha gente dice, pero en la gente del mundo, pero es que yo siempre pensé que el hecho de comprometerse, porque así ellos lo ven, comprometerse con ir a una iglesia, acudir y hacer las cosas que habitualmente hacen, es para que siempre me vaya bien, es para que yo no tenga problemas y para que la abundancia en mi vida, popularmente económica, la abundancia en mi vida llegue y esté permanente. No es así, hermanos. Seguramente el alfarero, cuando una vasija no le gusta, seguramente ¿qué hará? Nuevamente volverá a integrar el material y volverá ¿qué? A iniciar el desarrollo de la vasija. Así es esto. No es que simple y sencillamente nosotros digamos que la vida en comunión con el Señor es una vida de alegría, sin problemas, sin vicisitudes. No, hermanos, el Señor nos está perfeccionando. Y siempre, como nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos, Él nos dará lo mejor a cada uno de nosotros. No perdamos de vista esto. El creyente siempre, hermanos, saldrá victorioso. Claro, de la mano del Señor.
Dice el versículo número 6: en el cual vosotros os alegraréis, aunque por ahora un poco de tiempo, por un poco tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros tenemos que tener 3 actitudes básicas, hermanos, hacia la situación de la esperanza que tenemos que poner en el Señor. Primero, no quejarnos. Todo pasa porque el Señor así lo dispone. ¿Qué debemos de adoptar? Lo primero, confiemos que Dios conoce nuestra situación y nos está planificando y nos está dirigiendo. Eso sería lo primero. Si nosotros no confiamos que el Señor conoce nuestras necesidades y nuestra situación, hay algo que no va bien. Segundo, sentimos sufrimiento, dolor y angustia. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? No debemos de caer en angustia, en desesperación, en malas orientaciones. Debemos de perseverar y estar enfocados en el Señor. Tercero, tengamos valor, mis estimados hermanos, porque Jesús es nuestro Salvador. Si esas 3 cosas en tiempos de conflicto no, hermanos, no nos llenan y nos dan la luz necesaria para salir de nuestros problemas, hermanos, algo estamos enfocando mal, algo estamos generando mal. La vida cristiana tiene que estar garantizada por gozo, tiene que estar garantizada, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor nos permite tener y observar la virtud en el poder de las cosas que hace el Señor con nosotros, por el amor y la sabiduría que tiene con nosotros. Todos hemos enfrentado cosas más difíciles, más complejas, dependiendo de la vida que hemos vivido. Pero siempre, hermanos, en los tiempos sombríos, en los momentos sombríos, siempre el Señor está trabajando con nosotros y tiene un propósito con nosotros. El Señor nos quiere bendecir, hermanos. Permitamos esta parte. No caigamos, no desfallezcamos. Trabajemos y preparémonos. ¿Para qué? Para poder recibir esas bendiciones. Hay mucha gente allá afuera que son escépticos y que hablan que el Evangelio es algo inventado por los seguidores de Jesús, que es algo, hermanos, que simple y sencillamente ha sido utilizado históricamente, eso se dice en las escuelas, ha sido utilizado históricamente para dominar a las sociedades, ha sido conocimiento ¿para qué? Para que la clase poderosa y económica someta a las clases más populares que existen o a los pobres. Eso siempre se ha dicho, históricamente se ha dicho, mis estimados hermanos, en la enseñanza del mundo. Lo que nosotros tenemos que hacer es que las personas que lleguen de esa información, se alleguen de esa información, pues simple y sencillamente puedan de una u otra manera escucharla, porque también es información que deben de escuchar. Y nosotros decimos que hay información que simple y sencillamente es acumulación de ¿qué? Es acumulación de datos. Y mucho de la información del mundo es acumulación de datos. Pero aquella información que transforma conductas, que nos permite ver las cosas distintas y nos permite reconocer, mis estimados hermanos, como los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, ellos no acumularon datos, ellos permitieron que esos datos, ese conocimiento, transformara vidas. Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros podemos ser personas que acumulemos mucha información, pero la información, los datos que van a transformar tu vida están en este libro, están en esta escritura. Ahí está lo que puede ser
más valioso que el oro, puede ser más valioso que mucha gente que hoy tiene recursos, pero tiene una vida así. Y nosotros, siempre, mis estimados hermanos, debemos de tener esa esperanza viva. Porque cuando la esperanza se muere, muchas de estas bancas están vacías. Muchos que estuvieron aquí ya no lo están. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque el mundo es muy fácil que nos jale. Todas las cosas que están alrededor, todo este conocimiento, esta inmediatez, que lo más rápido por tenerlo, etcétera, etcétera, lo más trascendente, nos jala. Por eso debemos de ser pacientes, orar y siempre pensar que mañana Dios tendrá algo para nosotros. Mañana Dios tendrá algo que nos seguirá perfeccionando. Y mañana también Dios tendrá que retos, vicisitudes y problemas. Y Dios estará con nosotros siempre hasta el fin de nuestros días. Que Dios los siga bendiciendo.